Quiero compartir una palabra del Señor con ustedes en Proverbios capítulo 30, versículo 1 al 9. Bendición sin edición. Y voy a explicarlo un poco. Editar las cosas hoy en día es común. Hoy se editan las fotos y la gente pide, edíteme la foto para verme mejor. En mi pueblo había un lugar donde tomaban fotos y se llamaba Fotomilagro, porque uno iba y lo organizaban. Y muchas personas iban para cuando necesitaban una foto para la hoja de vida, Fotomilagro, porque lo dejaban a uno un poquito mejor. Editar es común. Hoy a través de los programas editan las fotos, un video lo editan, una grabación en audio la editan y editan videos para hacer ver aún lo que no es cierto. Porque este mundo todo lo quiere editar. La Biblia nos cuenta muchos casos de hombres que quisieron editar la verdad de Dios, cambiarle a las palabras del Señor, hacer las cosas como Dios no había dicho. Pero la palabra de Dios y sus planes no se pueden editar, porque son perfectos. Y Dios quiere bendecirnos y darnos un plan, pero ese plan de Él es perfecto. No necesita que nosotros lo cambiemos, le editamos, ni le añadamos, y mucho menos que pensemos que nosotros podemos mejorar el plan de Dios. Porque el plan de Dios para usted y para mí es bueno, es perfecto. Los hombres sabios quieren darle una definición a muchas cosas hoy en día. Pero este capítulo que acabamos de leer nos enseña algunas verdades acerca de la sabiduría. Y la sabiduría, el hombre sabio de parte de Dios, acepta y cumple el plan como Dios se lo ha dado. Y yo quiero que veamos del versículo 1 al 4. Vamos a leer capítulo 30, versículo 1 al 4 nuevamente. Palabras de Agur, hijo de Jaque. La profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? En estos primeros versículos, Agur se presenta como ejemplo. Agur es un sabio, pero cuando él habla, él dice que él no tiene sabiduría. ¿Y por qué Agur en el capítulo 30 dice que no tiene sabiduría? Porque Agur se ha dado cuenta que ante la sabiduría de Dios, la sabiduría de él como hombre es nada. Porque ante la sabiduría de Dios, el conocimiento y la sabiduría del hombre queda limitada. Y este sabio, en primer lugar, reconoce la insuficiencia humana, la insuficiencia del conocimiento del hombre para conocer todos los misterios de Dios. Agur era un sabio, por eso fue incluido en el libro de Proverbios. Pero cuando él se presenta, él dice, yo no soy sabio. Y es más, usa una palabra cuando dice, ciertamente más rudo soy. Esa palabra rudo también se puede entender como, ciertamente soy más torpe. Y algunas otras versiones dicen, ciertamente soy más tonto. ¿Pero por qué él dice eso? Porque cuando él ve la sabiduría de Dios comparada con su sabiduría humana, no puede darse cuenta de nada más, sino que es torpe. Y lo que sucede, hermanos, es que los sabios en Dios, lo primero que hacen es reconocer su incapacidad. Yo quiero que usted lea conmigo a qué generación le escribe Agur.
Porque estas palabras las está diciendo Agur a una generación. Versículo 11. Miren la generación que Agur tiene en mente cuando escribe Proverbios. Dice, Proverbios 30:11, que hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Es decir, una generación sin respeto por los padres. Los jóvenes de Proverbios, los hijos de Salomón y los hijos de personas importantes en los tiempos de los Proverbios, era gente que no respetaba a padre y madre. A esa generación escribe Agur, pero noten que esa generación es muy similar a la generación de hoy. El versículo 12 dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se han limpiado de su inmundicia. Cuando el versículo dice hay generación limpia en su propia opinión, nos hace recordar que hay otro proverbio que dice, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión, sino busca diligente el camino al andar. Esta generación es una generación impura, pero dice que está pura. Esa generación del libro de Proverbios es parecida a la generación en Colombia. Una generación que cree estar pura en su propia opinión. Esto no es malo, no es malo, dicen, pero es impura. Y eso revela que la sabiduría y el conocimiento humano no es suficiente para conocer a Dios. Que necesitamos reconocer que estamos limitados en nuestro entendimiento humano. Versículo 13. Mire esta otra característica. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Es decir, es una generación altiva, sin respeto. Agur tiene que escribirle a esos jóvenes. Hermanos, y por eso Agur en el capítulo 30 lo primero que hace, que él, siendo un sabio, reconoce su incapacidad. Y se pone como ejemplo a estos jóvenes. Él siendo un sabio se pone como ejemplo para mostrarle a estos jóvenes que lo que el hombre necesita es la sabiduría que viene de Dios. Que el temor, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Dios. Versículo 14 dice, hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos entre los hombres. Una generación violenta. Violenta porque quiere poder. Violenta porque quiere plata, violenta porque quiere princesas. Esa era la generación de Proverbios, pero no es diferente hoy. Y ahí es cuando nosotros como cristianos debemos mostrarle al mundo que la única manera de ser verdaderamente sabios es rindiéndonos a los pies de Dios. Reconociendo. Esta generación que acabamos de leer en el versículo 11 al 14 es así porque es una generación sin la sabiduría de Dios. La generación, la juventud, las personas en Colombia están con estas mismas características porque no se han abierto a Dios. El primer paso para la ignorancia, hermanos, es presumir que uno sabe. El primer paso para ser un ignorante es creer que uno se las sabe todas. Y estos jóvenes y estas personas de Proverbios eran sabios en sus propias opiniones. Pero este sabio los invita a reconocer nuestra sabiduría humana. Y el Evangelio del Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 5, versículo 3, las primeras palabras del Sermón del Monte del Señor Jesús es: bienaventurados los pobres, porque ellos es el reino
de los cielos. ¿Y qué significa bienaventurados los pobres, felices los pobres? Felices los que reconocen su miseria espiritual, su necesidad de Dios. Aquí en este proverbio está reflejado el evangelio. Es feliz el que reconoce su necesidad espiritual, que en la vida no puede solo, que no puede ir caminando sin la ayuda de Dios, porque sin la ayuda de Dios la vida está destinada al fracaso. Reconocer nuestra necesidad espiritual es el primer paso para un día disfrutar de la plenitud del reino de los cielos. El versículo 4, él hace preguntas. Preguntas que parecen no tener respuesta, pero que gloria sea dada a Dios que esas preguntas tenemos respuesta. A todas esas preguntas hay un nombre que surge hoy en día: Jesucristo. Jesucristo es quien ata las aguas. Jesucristo es quien tiene el poder en el cielo y descendió. Jesucristo es el que nos creó, según Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Según Colosenses 1, 1 al 20, también habla que Jesucristo nos creó. Y la pregunta termina diciendo: ¿cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo. Agur no podía responderlo, porque no tenía la revelación del evangelio. Pero nosotros sí. Es decir, nosotros tenemos mayor sabiduría que la de Salomón, que la de Agur. Cuando conocemos a Dios y a Jesucristo, somos más dichosos en sabiduría que Salomón. Pero la Escritura introduce algo lindo. Si en el versículo 1 al 4, el proverbio nos habla de la insuficiencia humana, del conocimiento del hombre, el capítulo 30, versículos 5 y 6, nos presenta la suficiencia de Dios. Aunque el hombre tiene incapacidad por sí solo para conocer a Dios, Dios ha dado algo para que lo conozcamos. Y el versículo 5, ante las preguntas del capítulo 30, versículo 4, el versículo 5 dice: toda palabra de Dios es limpia. Agur reconoce su insuficiencia, pero Agur declara que la palabra de Dios es suficiente. Y es suficiente porque ella es pura. Y si es pura, purifica. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque la palabra de Dios purifica, es poderosa, nos limpia, es el instrumento de Dios para purificarnos. ¿Y por qué hoy la palabra de Dios es poderosa? Porque esa palabra, ese verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la palabra de Dios tomó vida en Jesucristo y nos limpia a través de la obra de Jesucristo, a través de su sangre, de su muerte y su resurrección. Tenemos plena limpieza por el poder de su palabra. Pero el versículo 5 también dice: Él es escudo a los que en Él esperan. Es decir, la palabra de Dios no solo es purificadora, la palabra de Dios es también escudo, es decir, es protectora. Por eso esta palabra la repetirás en la mañana, meditarás al mediodía, al acostarte, porque cuando hacemos eso, la palabra de Dios se vuelve un escudo. Y cuando el diablo viene para tentarnos, la palabra de Dios está en nuestra boca como espada que nos da la victoria ante la tentación del enemigo. Por eso es importante que la palabra de Dios la meditemos, la memoricemos, la recordemos continuamente, porque la palabra de Dios es poderosa para protegernos. Cuando digo, cuando hablo, cuando confieso, cuando declaro la palabra que está en mi corazón, ella protege mi corazón, protege mi familia, porque la palabra de Dios es escudo y es poder. El escudo era para protegerse los soldados en la batalla. Así que esperar en la palabra de Dios. El texto dice que los que esperan
esperan en la palabra es escudo para los que esperan. Cuando nosotros esperamos en la palabra, no en las promesas del hombre, sino en la palabra, el esperar en la promesa se vuelve un escudo para nuestras vidas. No tienes que esperar a un iluminado, a una persona iluminada, a alguien súper especial, ¿no? Tienes que esperar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da vida. Pero lo siguiente, versículo 6, dice: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Ese verbo añadir, que está ahí, añadas, es el verbo más fuerte en este pasaje. Y el sabio le está diciendo a esos jóvenes que no añadieran a la palabra. Porque los jóvenes de los judíos de ese tiempo querían añadir a la palabra prácticas. Como el mismo Salomón había caído en pecado cuando añadió a la palabra prácticas que la ley le decía no. La ley le ordenaba a los reyes no tener mucho oro, no tener muchas mujeres, no ir por caballos a Egipto. Y todo eso lo hizo Salomón. Es decir, él añadió, editó lo que a él le pareció y la palabra no lo decía. Y estos jóvenes de Proverbios querían añadirle a la escritura, querían cambiarle a la palabra. Ellos querían acomodar la palabra a sus deseos. Y hoy, hermanos, estamos viviendo tiempos donde hay hombres que quieren añadirle a la palabra, quieren acomodar la palabra. Y la palabra ha sido acomodada en muchos lugares simplemente para ellos hacer lo que quieren. Porque esta mayoría de añadiduras que se le hacen a la palabra, note usted, no buscan la gloria de Dios. Cuando alguien cambia la palabra, cuando alguien edita la palabra, cuando alguien le añade a la palabra, lo hace simplemente porque quiere con su perverso corazón autorizarse para hacer cosas que Dios no ha permitido. Añadir a la escritura es una evidencia del corazón egoísta. Actualmente se han escrito nuevos apocalipsis. Hay una profeta muy conocida en Latinoamérica que escribió una revelación más del Apocalipsis. Como si la escritura no fuera suficiente. Pero este evangelio poderoso del Señor Jesucristo es suficiente para salvarnos. Es suficiente para transformarnos. El hombre nunca añade a la palabra para honrar a Dios. Le añade a la palabra para sus deseos egoístas. Esta comunidad judía a la que se le escribió los proverbios debían vivir por la ley de Moisés. Debían vivir de acuerdo a la ley de Moisés. Pero ellos no hicieron así. Y por eso Dios envió profetas, porque continuamente ellos se estaban apartando de la ley. Y el mensaje de los profetas, el mensaje central de los profetas es: vuelvan a la ley, vuelvan a la senda antigua, vuelvan a la palabra. Es un llamado urgente que nosotros vivamos la palabra y prediquemos la palabra como suficiente para la transformación de los seres humanos. Hoy en día, Dios ha hablado por el Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4 dice que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo. Nos ha hablado. Y si este sabio que no conocía el evangelio a plenitud, si este sabio que no tuvo la revelación plena de Jesucristo,
del Evangelio, ve como un pecado añadirle a la palabra, cuanto nosotros que tenemos la revelación plena del Evangelio, no podemos añadirle a la Escritura. Y es que en momentos difíciles de la vida, nosotros queremos añadirle a la palabra. En momentos difíciles de la vida queremos editar la palabra. Pablo, en un momento difícil, oró a Dios y le dijo: Señor, mira mi aflicción, mira este aguijón. Y él oró al Señor. Y el Señor no se lo quitó, sino que le dijo: bástate en mi gracia. A Pablo no le gustaba lo que estaba viviendo, pero Dios le dijo: así está bien, bástate en mi gracia. Y hay momentos en la vida que el plan de Dios pareciera difícil. Y el Señor entiende. Porque el Señor fue tentado en todo, pero no pecó en nada. Y Él mismo en momentos difíciles, antes de ser llevado por los sacerdotes y pasar esa noche preso, Él orando al Padre le dijo: Padre, pasa de mí esta copa. Es decir, Padre, edita este pedacito. Cambia este pedacito que no me es difícil. Y a veces en la vida cristiana el plan de Dios puede tornarse en algunos momentos difíciles y queremos decirle a Dios: Dios mío, pasa de mí esta copa. Pero Jesús dice: no se haga como yo quiero, sino hágase conforme a tú. Porque Jesús no quería editar ni añadirle al plan de su Padre. Dios tiene un plan que diseñó en el cielo para ti y para mí, perfecto. Pero nosotros pecamos cuando queremos mejorarlo. Dios nos habla, nos indica y nos muestra, y nosotros queremos editarlo y decirle: Señor, ¿no sería mejor si vamos por este camino? Señor, ¿no sería mejor si hacemos este cambio a tu plan? Y nosotros sabemos la respuesta: no sería mejor, no. Cambiar el plan de Dios, editarlo, no es lo mejor. Lo mejor es interpretar el plan de Dios y hacer el plan de Dios en nuestra vida, porque Él diseñó un plan perfecto en el cielo para nosotros. Así que nos presentamos cada año para decirle al Señor: Señor, no que hagas mi voluntad, sino, Señor, yo quiero hacer tu voluntad porque tu plan es perfecto. No necesita cambios, no necesita añadiduras, no necesita ediciones, porque tu palabra tiene el plan para mi vida. No queramos ayudar a Dios, no. No queramos mejorar el plan de Dios diciéndole que es mejor para nosotros cuando Él sabe lo que es mejor. No pequemos añadiéndole a la palabra y a la voluntad de Dios. Editar, añadir, es común en nuestra sociedad. Nos estamos enfrentando a una Colombia que quiere editar y añadir. Y quiere editar y añadir nuestra fe, nuestra sociedad y las leyes del mundo quieren determinar lo que es sexo, lo que es sexualidad, lo que es matrimonio, lo que es adopción de hijos. Este mundo quiere editar el plan de Dios. Nosotros nos levantamos para orar y para predicar la palabra tal como está, sin editarla, sin hacerle cambios para alegrar el oído de hombres corruptos que quieren oír la verdad de Dios a su amaño. Pero hermanos, lo más terrible no es que la sociedad mundana, el mundo, edite esas leyes. Lo más terrible es que algunos llamados cristianos están editando algunos conceptos. Algunos cristianos han comenzado a editar temas como el suicidio. Han empezado a editar temas. Han editado los temas de la prosperidad. Han editado los temas de la redención de Cristo.
Han comenzado a añadirle a la palabra, a decir que la Biblia que tenemos no es suficiente, que necesitamos más nuevas escrituras reveladas. Pero los fieles cristianos sabemos que la palabra que tenemos es: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la transformación del hombre, para instruir al hombre de Dios para toda buena obra. Cuidémonos de los que le añaden a la escritura, de los que editan la escritura, para darle nuevas definiciones a temas como los que menciono. La palabra con añadiduras, la palabra con ediciones, es arena sobre la cual los necios y tontos edifican. Pero la palabra de Dios limpia, el evangelio puro, la palabra toda escritura de Dios limpia, sin añadiduras, sin nuevas revelaciones, es roca en la que edifica el sabio. Lo tercero que termina siendo este sabio, en el versículo 7 y 9, es una súplica. Lo primero es, él reconoce su insuficiencia humana. Lo segundo, él reconoce la suficiencia divina en la palabra de Dios. Y lo tercero, él hace una súplica sabia. Versículos 7 y 9. 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Las añadiduras, usted lo sabe, las añadiduras vienen cuando buscamos primeramente el reino de Dios. ¿Y cuál es el tema acá? Hay 2 cosas que él pide. Una es que la vanidad y la mentira las aparten. Y alguien que experimentó mucho la vanidad y la mentira fue Salomón. Aunque él no escribe pero sí la mayoría de proverbios, podemos saber que Salomón fue el hombre que habló de vanidades, todo es porque él vivió la vanidad. Porque Dios le dio tanta sabiduría que un día se olvidó que la sabiduría venía del cielo, y con la sabiduría que Dios le había dado empezó a desviarse. Y llegó a tener tanto que la vanidad y la mentira se apoderaron de él. Agur conoce los efectos de vivir vanamente. Y Agur quiere decirle a los jóvenes, a los que se les escribe proverbio, a los jóvenes adultos, que solo confiar en Dios garantiza la eternidad. Que solo confiar en Dios garantiza bendición. Que solamente ir por el camino correcto, entregándole el corazón a Dios, nos garantiza una casa, una morada en la eternidad. Pero lo segundo, y aquí quiero hacer un poco más de énfasis, él dice: no me hagas rico ni pobre, dame el pan necesario. El problema aquí no es el dinero, el problema aquí es el corazón. Y proverbios, que son dichos judíos para recordar la ley de Dios, nos obliga a pensar en lo que habló el Señor Jesucristo de las riquezas y lo que habló Pablo de las riquezas. Y ellos nos hablan en el Evangelio, y Pablo en sus epístolas, que la mayor riqueza del ser humano tiene que ser la riqueza que no se corrompe, que el orín y la polilla no corrompen, dice Mateo capítulo 6, hablando de las riquezas. Pero el problema no es tener, el problema es que eso que tengamos dañe el corazón.
Y el problema es que nos llegue a faltar tanto que la falta y la pobreza también dañe el corazón. Entonces el sabio dice: yo prefiero que tú me des el pan necesario y que me enseñes a depender de ti, que no me falte, pero si me hace daño demasía, no lo permitas. Este es un planteamiento de la teología de la prosperidad, que pudiéramos hablar de una teología del contentamiento en Dios. Estar dichosos porque Dios envía su pan diariamente. No me hagas rico ni pobre. Dame el pan necesario. La gente ve la riqueza como su meta. Ve la urgencia de vivir para el vientre y para el cuerpo. Pero nosotros vemos la urgencia de vivir para el espíritu. Uno de los problemas que trata el libro de Proverbios es los dineros mal habidos, la plata mal habida. Y de allí se desprenden muchos temas. Porque Proverbios habla del necio, del perezoso, del insensato. Hay muchos personajes que aparecen en Proverbios. Y estos muchas veces tienen la condición de perezoso, necio o insensatos porque quieren dinero fácil. Pero los hijos de Dios estamos llamados a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Dios va a dar la bendición. Dios va a proveer, pero que le digamos al Señor: Señor, que no me falte lo necesario, porque tú eres quien suple, pero tampoco que me llegue a olvidar de ti por la bendición, sino que tú me des conforme al corazón que tú conoces. Y ahí tendríamos que orar: examíname, oh Dios, conóceme, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Esa debiera ser nuestra oración. Entonces, amados hermanos, estamos puestos en este mundo para modelarle a la gente que nosotros hemos reconocido nuestra necesidad de Dios y que hemos aceptado que la palabra de Dios es poderosa para limpiarnos y es escudo a los que en Él esperan. Pero que estamos comprometidos a cumplir la palabra de Dios sin añadirla y sin editarla. Que no aceptamos lo que el mundo nos propone en cuanto a la familia. Que no aceptamos lo que el mundo edita y propone en cuanto a la sexualidad. No lo aceptamos porque tenemos un manual para vivir y en la palabra de Dios y es suficiente. Por lo tanto, nosotros no añadimos ni editamos la palabra de Dios. Y por último, que nosotros dependemos de la provisión que viene del cielo. Y que el pan nuestro de cada día no nos faltará, porque Dios proveerá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.